Buenos días a todos. Estamos a punto de empezar con la ponencia. En primer lugar, presentarles a la ponente, la doctora Flor de María Cuellar, oncóloga, egresada de la Universidad Nacional de El Salvador en 2008, especialista en cirugía oncológica y miembro de Alianza Intersectorial para la Prevención y Control del Cáncer del Ministerio de Salud como representante de Sanidad Militar. También jefe del Servicio de Cirugía Oncológica, jefe de Subdivisión de Atención Ambulatoria, diplomado internacional en cirugía avanzada en el presente año. Participó en el curso de habilidades gastroenterológico y quirúrgico general en la Universidad de Fukui, Japón, 2013. Durante la ponencia se les pedirá que mantengan los micrófonos y sus cámaras apagadas. En el caso que quieran aclarar algún concepto de la ponencia, habrá una ronda de preguntas y respuestas al final. Pueden dejar sus preguntas o comentarios en la bandeja de entrada a la plataforma. Sin más que decir, quedamos con la doctora Flor de María Cuellar presentando el tema del día, tumores del miometrio. Hola, buenos días. Bueno, vamos a hablar este día un poquito sobre tumores del miometrio. Es un caso que me llamó la atención que me hayan comentado si veíamos este tema, porque es algo no muy común, ¿verdad? Y además de no ser no muy común, vamos a tener la situación de que es raro su manejo, ¿verdad? Hay muchas cosas que le van a decir basado en su experiencia, en el grupo interdisciplinar con el que se maneja, y hay muchos tabús que hay en relación a esto. Entonces vamos a platicar un poco. Y vamos a hablar sobre generalidades, epidemiología. No se preocupen, se ve un poco grande, se ve cargado, pero realmente, a diferencia de otros tipos de cáncer, hay poco información sobre cada uno de ellos y la gran mayoría pues está en constante avance. Entonces, tenemos generalidades, epidemiología, vamos a aclarar los factores de riesgos, cómo evoluciona la enfermedad, cómo son sus estadios, diagnóstico y tratamiento, ¿verdad? Eso es prácticamente lo grueso de la presentación en relación al leiomyosarcoma. Adicionalmente, vamos a ver dos patologías, una principalmente, eso solo es una mención para que sepan que existen, ¿verdad? Y pues para finalizar las conclusiones y los puntos claves que son aquellos que pues deben de llevar de esta presentación. Entonces, vamos a mencionar que dentro de las generalidades, el leiomyosarcoma es un tipo de sarcoma uterino, ¿verdad? Y al hablar de sarcoma uterino, no podemos generalizar su pronóstico ni su manejo, porque hay de diferentes tipos. En general se dice que el sarcoma del estroma endometrial y el adenocarcinoma van a conferir un buen pronóstico. Pero los de mal pronóstico en general son los leiomyosarcomas y los carcinosarcomas. Ahora bien, si hablamos dentro de los que son de mal pronóstico, vamos a tener que, si tenemos un adenocarcinoma, y lo vamos a aclarar posteriormente cuando veamos patología, los de peor pronóstico, incluso dentro de los de mal pronóstico, tenemos aquellos sarcomas de tejidos blandos indiferenciados. Eso quiere decir que está tan fea la célula que el patólogo nos va a decir que está indiferenciado y pues no nos va a poder garantizar exactamente la célula de dónde proviene. Y los adenosarcomas se caracterizan porque a pesar de ser un sarcoma, van a tener características glandulares, por eso la palabra adeno, y estos, si presentan un crecimiento excesivo de la parte sarcomatosa del tumor, pues ahí ya se consideran de peor pronóstico, ¿verdad? De ahí mencionar los carcinosarcomas van a ser tumores epiteliales, por tanto, no los consideramos como sarcomas, ¿verdad? Pero en la clasificación antigua de patología se decía carcinosarcoma y en algunos casos lo pueden encontrar dentro de la literatura, por eso se lo menciona.
Si nos queremos complicar un poquito más la vida, vamos a tener la clasificación de la OMS. Esto sí es específico ya si ustedes deciden dedicarse al área de oncología, ginecología o, por ejemplo, patología. Entonces, dentro de los tumores del cuerpo uterino vamos a tener que el 92% van a ser de tipo epitelial, ¿verdad? A eso nos referimos principalmente a un carcinoma endometrioide que se va a dar, como lo dice su nombre, en el mente. Ahora bien, vamos a tener los tumores mesenquimatosos, que estos van a corresponder al 8% de todos los tumores uterinos, que se van a dividir entre los que son mesenquimatosos puntales, ¿verdad? Y el estroma endometrial, por ejemplo, el estroma endometrial es lo digo que es lo más común dentro del cuerpo uterino. Aquí no estamos hablando de cáncer de cervix, ¿verdad? Cáncer de cervix lo dejamos completamente aparte porque nos cambiaría un montón las estadísticas, ya que todos sabemos que en general en Latinoamérica y sobre todo en nuestro país es la primera causa de consulta y de muerte de las pacientes con cáncer, de pacientes femeninos. Ahora bien, los eran tumores propios de músculo liso, que de esto es donde vamos a hablar en esta ocasión, y se van a dividir entre variante epiteloide y variante mixoide. En esto se los menciono, no se va a hacer mucho hincapié porque es una división netamente histológica y sin embargo se logran identificar únicamente mucho de los tumores por la complejidad histopatológica que presenta. Existen algunos tumores que se dicen de que el potencial maligno incierto. Y si ustedes se fijan, aquí vamos a encontrar dos cosas. La neuromatoma difusa, ¿verdad? La estoy marcando acá. Y asimismo vamos a tener el leiomioma metastásico. Puede ser raro porque si se fijan en la terminación coma, para tumores benignos, y estamos hablando de un tumor benigno que nos va a dar una metástasis. Eso lo vamos a ver ya al final de la presentación. Entonces, para aterrizar un poquito en lo que sería un leiomyosarcoma uterino, se dice que es un tumor maligno, es poco común, los síntomas van a ser vagos, ¿verdad? Y en general las imágenes se van a aparecer y el comportamiento un poco a lo que son tumores benignos. Dícese los leiomiomas. Por tanto, va a ser difícil diferenciar el leiomioma uterino a un leiomyosarcoma. Eso significa que casi siempre es hasta después que supe el paciente que se sabe que era un cáncer y lo que pone en riesgo el tipo de tratamiento que le vamos a dar a nosotros. Si nos vamos a epidemiología, como habíamos mencionado anteriormente, los sarcomas uterinos quedan hasta un 8% de todas las neoplasias malignas uterinas. Ahora bien, el leiomyosarcoma, dependiendo la estadística que ustedes revisen, hay unos que dicen que llegan hasta el 5%, otros refieren de que puede oscilar entre el 1 y el 2%, hay un estudio nuevo que dice que de 3 al 5, y hay otros, por ejemplo, que menos del 1%. Ahora bien, si intentamos hacer un promedio, pues yo consideraría que del 1 al 2% es un promedio dentro del cual cae, es un valor que cae dentro de todos los porcentajes y los rangos que nos va a dar la literatura. No tenemos estadísticas propias como Latinoamérica para leiomioma y leiomyosarcoma como tal. En general ocupamos de referencia a Estados Unidos y se dice que una de cada millón de mujeres va a presentar un sarcoma. Ahora, es de mayor prevalencia en la pre y en la perimenopausia. O sea, usualmente vamos a encontrar mujeres entre los 40 y los 55 años de edad con esa patología. Sin embargo, pueden haberse casos en pacientes, por ejemplo, de 70 años. Ahora bien, en cuanto a las causas y los factores predisponentes, tenemos que diferenciar ante todo. Vamos a tener leiomyosarcomas uterinos que se van a originar en leiomiomas, pero la capacidad de malignización de un leiomioma es sumamente raro. Por ende, por ejemplo, si ustedes escuchan
de que hay que hacer una histerectomía porque el fibroma se le va a convertir en cáncer, realmente no es la forma adecuada de explicar al paciente. En lo personal, a mí me parece algo no ético decirle el fibroma se le va a convertir en cáncer porque es sumamente raro. Usualmente se caracteriza porque la gran mayoría de los leiomyosarcomas van a ser de novo. De novo quiere decir de que sin haber existido un leiomioma antes, vamos a tener un leiomyosarcoma. Entonces, los leiomyosarcomas, en resumen, pueden venir de leiomiomas previos, lo cual es sumamente raro, y pues originarse de un solo como un leiomyosarcoma. ¿Por qué se dice, por qué es tan raro ese tumor? Bueno, número uno, el tumor es raro. No tenemos, por ejemplo, como en mama, en cervix, en estómagos, estudios randomizados como tal, casi siempre son series de casos, lo que se tienen es estudios retrospectivos, por lo mismo. Entonces, la patogenia del leiomyosarcoma número uno no se conoce. Recientemente mencionan de que cuando son de nuevo se considera que hay un reordenamiento cromosómico como en todos los cánceres, que hay una afectación. Entonces, se cree que por eso son los de nuevo. Ahora bien, en los casos de que había un leiomema previo, sí se cree que hay una mutación a nivel del gen P16 y P53, que como ustedes saben son nuestros guardianes, son los que van a regular el ciclo celular. Y cuando vamos a tener alteraciones del P16 y P53 es cuando tenemos el cáncer. O, por ejemplo, en cervix, una mutación del P16, ya cuando la vemos en una paciente con cáncer de cervix, casi siempre tienen metástasis. Entonces, sí se cree que es la mutación de esos dos factores lo que nos va a originar que se convierta, o mejor dicho, que haya una sarcomagénesis del leiomioma a leiomyosarcoma o inclusive que salga de nuevo. En relación a lo genético, pues todos sabemos que no podemos hacer mucho en relación a ello. Sin embargo, vamos a tener otros factores de riesgo y estos precisamente no hablan de tener leiomiomas, ¿verdad? Sino de tener un factor de riesgo que sea de no. Eso quiere decir que vayamos a iniciar con sobre el proceso como un leiomyosarcoma. Número uno, vamos a tener la obesidad, el uso menopáusico de estrógenos y progestinas, en otras palabras, cuando vamos a tener reemplazo hormonal en las pacientes con ya menopáusicas, no tenemos que pensar únicamente que aumente el riesgo de cáncer de mama, el riesgo de cáncer de endometrio, sino que también de leiomyosarcomas. El uso de anticonceptivos orales, el uso de tamoxifeno y la nulliparidad. Si se fijan, todos estos factores están asociados a la exposición hormonal que va a tener la célula de músculo liso del útero. Obesidad, tal vez no se puede ver así directamente, pero tenemos que recordar que en las células adiposas pues, vamos a tener también formación de estrógenos. En cuanto a los signos y síntomas, es bien variable, ¿verdad? Vamos a tener una paciente que no presenta síntomas. Vamos a tener una paciente que va a tener un sangrado uterino normal. Si tenemos una paciente con un sangrado uterino normal, pero que en el ultrasonografía nosotros vemos que no hay una hiperplasia endometrial y le encontramos una masa uterina, que es otro de los síntomas clínicos, pues ya debemos de ir pensando en un leiomyosarcoma como diagnóstico diferencial. También se habla de dolor pélvico y o abdominal. Cuando ya hablamos de dolor abdominal, son lesiones que son sumamente grandes. Ahora bien, en cuanto a los estadios, yo sé que a alguien no le gusta la clasificación de TNM. En este caso, TNM, pues lo hablamos todos. Sin embargo, los que más han estudiado esto y casi siempre la clasificación que nosotros seguimos es la FIGO. Eso es que TNM pues tuvo a bien buscar un equivalente entre FIGO y entre TNM. Entonces, si ustedes se fijan, un T1 de la NSC, de la TNM, ¿verdad? Va a equivaler a un estadio 1 de la FIGO. Un T2, un T1A, pues un estadio 1, un T2A, y así sucesivamente, ¿verdad?
Ahora bien, ¿dónde empiezan a ver las diferencias? Cuando vamos a tener un T4 que es igual a un T4, pero si ustedes se fijan, no tenemos un T3C dentro de la NC, dentro de la TNM, y es porque para el TNM el estadio C va a ser cuando tengamos ganglios, ¿verdad? Entonces, el 3C de la FIGO va a equivaler a un N1. ¿Cuáles van a ser? De toda esta conducción, ¿cuáles van a ser los puntos de corte? Número 1, si el tumor va a medir menos de 5 o más de 5 centímetros. Ese va a ser el primer corte, ¿verdad? Si me miden menos de 5 o más de 5, yo estoy clasificando si va a estar el estadio 1, China o en B. De ahí, lo segundo que vamos a tener, el de 2, si está dentro del útero o mejor, bueno, que es el 1. Y entonces si se va más allá del útero, pero no sale de la pelvis. Entonces vamos a tener que el 2A involucra únicamente los ovarios y el 2B va a involucrar pues otros tipos de estructuras a nivel pélvico. En el T3 ya mencioné infiltrar tejido abdominal lejos. Se habla de cuando hay metástasis regionales. Ahora bien, tenemos que mencionar algo. Sí ponen el 3C. Y si ustedes se fijan, esta tabla que les presento es para sarcoma del estroma endometrial y para un leiomyosarcoma. Pero vamos a ver más adelante que encontrar una paciente con ganglios linfáticos con metástasis no es lo más frecuente. Entonces, como esas tablas usualmente marean, pues lo tenemos así, ¿verdad? Esto es la calidad endometrial del útero, aquí tenemos el cuerpo del útero, ¿verdad? Entonces, en estos casos vamos a tener, por ejemplo, si es un T1 dentro de la pared uterina, menor de 5, mayor de 5 centímetros. Aquí tenemos la clasificación que habíamos visto en la tabla anterior. Luego el T2 va a ser hacia dónde se va a dirigir. TA cuando es los anexos, ¿verdad? Que eso también incluiría la trompa. Y pues el TB cuando van a ser otras estructuras pélvicas, pero que no se refiere a eso. En el T3 ya estamos hablando que infiltra otros tejidos, por ejemplo, el piplón, que hayan implantes peritoneales a este nivel. Y cuando hablamos de T4, va a haber invasión de la vejiga o del recto, porque nos va a cambiar grandemente el tratamiento que vamos a dar. Los N1 que habíamos mencionado, que iba a conferir un estadio 3C, es cuando tenemos ganglios linfáticos regionales, ¿verdad? Serían pélvicos y paraórticos. Si se fijan, puede ser cualquier tamaño, cualquier ubicación, siempre y cuando tenga ganglios. Es un 3C. Eso es fácil como para que se lo recuerden. La otra parte es de que independientemente si hay ganglios o no, si es de tamaño un estadio 4, que estamos hablando, en fila, vejiga o recto, ya se va a considerar un estadio 4A. Y el 4B lo vamos a dejar únicamente para aquellos casos en que ya tengamos a distancia, ahora bien, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico principal va a ser a través de radiología. Primero vamos a tener la paciente con los síntomas que anteriormente vimos. De ahí nos vamos a ver qué estudios le vamos a indicar. Lo usual, la imagen preferida para este tipo de tumores es una ultrasonografía. Y de las variantes abdominales y transvaginales, lo ideal es una ultrasonografía transvaginal. Ahora bien, sí tenemos que recordar que uno de los enfoques para eso es la resonancia magnética y lo vamos a ver posteriormente. Esta imagen será, se iniciamos con ultrasonido, pero lo que más información es la resonancia magnética. Ustedes van a llegar a hospitales donde no vamos a tener resonancia magnética o vamos a tener pacientes que no van a poder costear la resonancia magnética, que fuese lo ideal para evaluar resecabilidad. Más sin embargo, vale el doble de que lo que costea si estamos hablando de una persona que no tenga acceso pues, a un tipo de seguridad.
en cuanto a salud. Entonces, perfectamente podemos dejar un TAC, solo para que pues, tengan en cuenta que puede ser realizado. Ahora bien, si nosotros hacemos una resonancia magnética, hay que tener claro que es uno de los estudios que más nos va a ayudar a diferenciar entre el leiomioma y el leiomyosarcoma. Pero a diferencia de otros, no es patognomónico como tal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a ver? Número uno, va a ser una gran masa que van a ver que se origina como tal del endometrio. Si ustedes se fijan, acá tenemos vejiga, acá tenemos recto, o sea, y en esta parte iría prácticamente la cavidad endometrial, pero está pues obliterada por el tumor. Lo otro que vamos a tener es que es heterogénea, lo pueden ver acá con las diferentes intensidades, o no voy a decirlo así, los diferentes tonos de grises que pueden visualizar. Entonces, los márgenes en general se describen mal definidos. Si hablamos de T1 hipotensa, si hablamos de T12, ya la intensidad se considera intermedia o alta, y lo importante es que casi siempre hay una hiperintensidad a nivel central, y esto va asociado a la necrosis, porque los leiomyosarcomas, como son un tumor que crece rápidamente, se caracteriza por presentar bastante necrosis. Ahora bien, si tenemos estadios tempranos, no necesariamente vamos a descartar que sea un leiomyosarcoma solo porque no nos reportan necrosis, ¿verdad? Aquí es de ir armando un rompecabezas, es de ir sumando características, pero la ausencia de una característica no nos va a permitir, pues, descartar por completo la enfermedad. Ahora bien, en cuanto al diagnóstico patológico, como habíamos mencionado, va a depender de necrosis, de mitosis y de atipias. ¿A dónde? En células musculares, ser útero es liso, ¿verdad? Las cuales se van a estar, van a ser indicadas en proliferación. ¿Qué es lo que nos va a analizar el patólogo? Si se fijan, normalmente, y aquí ya nos empieza a dar un poquito de copia sobre lo que vamos a ver en manejo, hablan de histerectomía total, un salpingo o fractotomía bilateral. Hay que mencionar que si recortamos las edades de nuestros pacientes que eran perimenopáusicas, pues en muchos casos se considera hacer una salpingo-ofrectomía bilateral. Ahora bien, lo que se pide para que lo veas, número uno, que el patólogo tenga bastante experiencia. Recuerden que hay países donde, así como hay ginecólogos especialistas en sarcomas, o en mama, cirujanos oncólogos que no se especializamos solo en cabeza y cuello o solo en mama, por ejemplo, también van a haber patólogos especializados en cada área, cosa que no tenemos acá, pero con que tengamos un patólogo que tenga bastante experiencia en cáncer fuera más que suficiente para nuestra realidad. Ahora bien, ¿qué es lo que va a revisar? Número uno, útero. De útero, ¿y por qué me estoy deteniendo en esto? Porque usualmente nos acostumbramos a quedarnos con lo que el patólogo dice, ¿verdad? Nosotros nunca vamos a ser un patólogo, no pretendo decir que un especialista en cáncer o en urología o en coloproctología va a saber más que un patólogo, pero sí nosotros tenemos el deber moral de saber qué es lo que nos debe de reportar el patólogo, porque si el patólogo se queda corto y no nos dice una característica para ver si el paciente va a necesitar un tratamiento adicional, pues en esas circunstancias nosotros vamos a dar un tratamiento incompleto basado en un diagnóstico incompleto. Entonces, en el reporte de patología, espero que ustedes no, pero en algunos casos, a mí los residentes me reportan y me dicen, doctora, el diagnóstico es tal cosa. Y como la conclusión, es como, y la descripción macroscópica, y la descripción microscópica, pues y ahí me la empiezan a leer. Entonces sí es importante que ustedes se acostumbren a leer el macro y a leer el micro de todos los reportes de patología, ¿verdad? A medida que pasa el tiempo, ustedes van a ir viendo que les reportan un diagnóstico que tal vez no sea congruente con la descripción macro y micro, y lo pueden pues notar solo por el hecho de ser médicos sin necesidad de ser patólogos.
Recordemos que a veces por la carga laboral no siempre el patólogo es la persona que va a digitar esa información, sino que pues, lo puede dejar, lo puede editar y es otra persona quien lo digita. Entonces sí, nuestro deber es revisar bastante la patología. Volviendo a esta lámina, tenemos que de útero hay que ver, bueno, nosotros como cirujanos tenemos la obligación de decir el tipo de histerectomía. De ahí, número uno, ellos nos describen si están íntegros. Y les juro que yo tengo uno de mis dos mejores amigas, son patólogos. Amigos podemos ser, pero yo tengo la costumbre de abrir mis piezas y ellas me ponen que va abierta, ¿verdad? Y ahí lo usual, lo ideal sería intacto. Ahora bien, ¿cuál es el respaldo que uno tiene como médico? Es, saco mi pieza, tomo foto, o sea, documento que la pieza se extrajo del paciente intacto, ¿verdad? Para cuestiones de seguimiento, o que me toque referir, y ya la patóloga me lo va a describir abierto porque pues no le consta que está intacto y lo recibe abierto. Morcelado es uno de los mayores problemas que pueden haber. A veces se hacen miomectomías que pueden ser abiertas o laparoscópicas y para eso existen instrumentos como un morcelador. Entonces, no es que sea pecado, si es que debemos de aprender a ver qué paciente es sospechoso. Si hablamos en cuántos pacientes van a tener un tumor maligno de una masa que creía que era el mioma, tal vez de todas las miomectomías, un 8%, un 0,8% van a corresponder a este tipo de patologías. Estamos hablando de la vida de este paciente. Luego de decirnos cómo está la integridad del tumor, vamos a hablar del tamaño del tumor, de la invasión biometrial, y si ustedes se fijan, lo dejan más que todo para adenosarcomas. Esto es porque en algunos tumores, no precisamente en este, se considera que dependiendo del porcentaje de invasión o sea, que van a haber, entonces en ese caso puede variar el tipo de tratamiento, así como en el carcinoma endometrioide, dependiendo qué tanto invade el endometrio, así nos cambia el tratamiento. Entonces, por eso es que es importante. El tipo histológico, el grado histológico que para el hemangiosarcoma no está. Aquí yo le agregaría el tipo donde dice tipo, pues que la parte subclínica que les había dicho, ¿verdad? De las opciones que pueden haber. Y si hay infiltración linfovascular y perineural, que nos puedan hablar un poco pues, en relación. ¿De qué otra cosa nos puede decir el patólogo? Ya si está más avanzado, toda cirugía oncológica o idealmente en cualquiera, pero por lo menos en la oncológica es una obligación que si uno entra debe de aspirar el líquido para hacer una citología. Si no se le aspira el líquido porque no tiene, tenemos que hacer un lavado con solución salina y aspirarlo. Y eso se debe mandar a patología para ver si hay células tumorales libres, porque nosotros podemos tener un tumor que macroscópicamente lo veamos íntegro y que no hay exposición hacia los otros vísceras, más sin embargo ya tener un líquido peritoneal positivo para malignidad. De ahí lo otro es hablar de los ganglios linfáticos, si es que los hemos quitado, y de estos vamos a tener de que deben de describirse de a dónde son, ¿verdad? Y aparte de describir de a dónde son, cuántos son y si son positivos o negativos. De a dónde son no es muy común que se clasifique tanto en ese país. Hay países como Japón, por ejemplo, que para un cáncer de estómago empiezan todos los niveles, ¿verdad? Que son 16, se recuerdan. Entonces empiezan a escribir si son paracardiales, si son infrapilóricos, si son de curvatura mayor, y cada uno de ellos se manda por separado. Porque les vuelvo a mencionar eso. Si nosotros quitamos todos los ganglios y los mandamos juntos, el patólogo solo nos va a dar, aunque lo vea en la curvatura mayor, solo nos va a dar un conteo final. 10 positivos de 30, por ejemplo. Si nosotros los mandamos de forma aislada, pues nos van a decir tantos positivos de tal sector. ¿Qué más va a ver el patólogo? Número uno, para hacernos el diagnóstico, va a evaluar el área viable. ¿Por qué les pongo el área viable? Porque recordamos de que es un tumor con bastante necrosis. Entonces el diagnóstico va a ser pues donde no hay necrosis.
¿verdad? A veces hablan de que hay un citoplasma indistinto, que lo vamos a ver allá. Los núcleos van a ser más ovalados y alargados de lo usual. La cromatina va a estar hiperdensa, se le va a ver gruesa y pues va a tener un pleomorfismo nuclear, no solo celular, y además de ello, las vamos a ver que se encuentran en mitosis, ¿verdad? Acá con mucha imaginación pueden ver cómo se hablan de fascículos, ¿verdad? Y en esta otra se veían de que el citoplasma pues no se logra diferenciar tanto como en otro tipo. Ahora bien, hemos dicho que, luego si se fijan, hoy no les he hablado de marcadores tumorales, porque no hay marcadores tumorales para esto. Hemos mencionado que la resonancia magnética nos ayuda mucho, pero que no es patognomónico y que la clínica es ambigua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Al momento no existe un score como tal que esté internacionalmente avalado y por las asociaciones involucradas avalados para ver si es leiomioma o leiomyosarcoma, pero en estudios retrospectivos se ha analizado por la evolución del paciente, la amnesis y el examen físico que presentó, así como los estudios que se realizaron, y se ha concluido que esos son los 5 factores que debemos de tomar en cuenta. Por ejemplo, si vamos a hablar de un estado posmenopáusico y un sangrado posmenopáusico, ¿verdad? O un sangrado premenopáusico anormal. Estamos hablando de eso más que todo porque se recuerdan que habíamos dicho que se da más frecuentemente y el periodo preparatorio. De ahí hay hallazgos ecográficos sospechosos como que esté hipervascularizado, ¿verdad? Y que sean grandes. El crecimiento tumoral rápido y a edad mayor de 45 años. Este tumor es relativamente infrecuente. Yo tengo una suerte para casos, son un poco raros. En mi formación vi 2. Ya en mi práctica posterior a mi graduación he atendido una paciente directamente, la otra me la refirieron para segunda opinión ya operada. Paciente con historia de que 13 meses antes la paciente se había realizado su ultrasonido y todo su control ginecológico y no tenía absolutamente ni un mioma. Empezó con sintomatología, se consultó por temas de pandemia, porque es un caso reciente que les comento, por temas de pandemia se atrasó su ultrasonido control, y se documentó una masa de 10 centímetros, que fue la paciente que me enviaron para segunda opinión, sin haber tenido miomas previos. Entonces, en esta paciente podemos concluir que era un leiomyosarcoma de novo, ¿verdad? Al menos sin pedirlo, que cumplía con las características de un crecimiento tumoral rápido y edad mayor de 45 años, con un tamaño mayor, un tamaño del tumor mayor a 8 centímetros. Sin embargo, en relación a ella, pues no se consideró la sospecha oncológica antes de la cirugía, y es por eso que me la enviaron posteriormente. Y creo que una de las cosas más importantes de todo lo que vamos a revisar hoy son esos 5 factores, ¿verdad? Si hay un crecimiento rápido, si es perimenopáusica y si va a tener mayor de 8 centímetros. Y las características ecográficas que nos hagan pensar que es algo sospechoso: vascularidad aumentada, calcificaciones y heterogeneidad. Entonces, hay que hablar con la paciente cuál es el mejor abordaje para hacer la resección. ¿Por qué les digo que vamos a hablar con la paciente? ¿Verdad? Porque la leiomyosarcoma, y fíjense que lo pongo justo antes del tratamiento, es agresivo y el pronóstico es desfavorable. Se dice que la sobrevida puede llegar más o menos a un 40-50% y no hablan a 5 años como en los otros cánceres, sino a 3 años posteriormente al diagnóstico. Entonces, ahora bien, eso es dependiendo de los factores pronósticos, el índice mitótico, la expresión del receptor hormonal, porque ya cuando sabemos que es cáncer, ahí sí dentro de los estudios le pudiésemos dejar receptores hormonales como que si fuera un CA de endometrio o un CA de mama, ¿verdad? Ahora bien, tenemos que aclarar que va a variar de paciente a paciente. Por ejemplo, si tenemos una paciente menor de 50 años, que no hay invasión vascular, que es una de las cosas, por eso les digo que es importante que nos ponga todo el patólogo, que hay una baja invasión, o sea, que está localizado, y el grado histológico
Es bien diferenciado, son las mitosis mínimas para considerarse un leiomyosarcoma, pero no son tan elevadas. Entonces ya estamos hablando que en nuestro caso va a tener mejor pronóstico. Ahora bien, pueden ser desde cosas chiquitas como un mioma de unos 5 centímetros hasta tumores de ese tamaño. Y el detalle es que cuando hay tumores de ese tamaño, a la cabeza es descartar sarcomas. No sabemos qué tipo de sarcomas, pero qué es lo que se va a preferir. Cuando hablamos de una lesión en estadio 1A, por ejemplo, menor a 5 centímetros, y la paciente, digamos, tiene unos 41 años, ahí podemos hacer una histerectomía, conservando ovarios. Anteriormente se recomendaba que y no está en las guías clínicas, realmente es lo que uno va viendo cómo se presenta. Anteriormente se mencionaba de que se hiciera conservación de ovarios y trompas. Mas, sin embargo, si ustedes hacen una histerectomía en algún momento y dejan ovarios únicamente para funciones de sus hormonas, evitar síntomas de menopausia precoz, etcétera, etcétera, ya resecaron útero, la trompa no sirve de nada. O sea, y si venimos a ver la nueva información sobre cáncer de ovario, se cree que es mayor cantidad de cáncer de ovario epitelial que se genera en la trompa uterina que en el ovario. Entonces, vamos a dividir los tipos de pacientes que tenemos. Si el tumor es pequeño, en general se considera que la histerectomía sola, sin salpingo o forectomía, es el tratamiento estándar para un leiomyosarcoma en estadios tempranos. Ahora bien, siempre y cuando se reseque por completo. Vamos a tener también de que si le vamos a conservar, aunque eso todavía no está en una guía clínica, porque no existen guías clínicas para tumores así de raros, se recomienda podamos quitar la trompa uterina y dejar únicamente los ovarios. Ahora bien, en tumores como este que les he puesto de fondo, pues obviamente va con todo y trompas, y aquí la preocupación no es si vamos a salvar la trompa, sino ver que los uréteres no estén tomados. Este, por ejemplo, está más pequeño y únicamente se ve un útero aumentado de tamaño sin poder diferenciar un tumor como tal. Hay otros que sí, ¿verdad? Van a ver el tumor así saliendo alrededor, pero en esos casos no. Y si se fija, pues aquí tenemos ovario y la trompita allá abajo. ¿Qué pasa cuando abrimos el tumor? Pueden, recuerda que son heterogéneos, en algunos casos pudiesen tener fluidos, aunque no es lo más habitual en ese tipo de tumores. Y vamos a tener tejido necrótico. Si prácticamente todo eso pues, lo va a ver nuestro patólogo, sin embargo, es muy probable que de las zonas de acá y de acá es donde nos vaya a hacer el diagnóstico y no de ese tejido necrótico. Ahora bien, ¿qué tan extendida va a ser la cirugía? Aparte de lo que yo les comentaba de las histerectomías con salpingofrectomía o no. Es cuestionable si se va a hacer linfadenectomía, ¿verdad? Aumentada de tamaño. Haciendo la correlación con el caso que les comenté que me mandaron a opinión. En el caso de esa paciente, como únicamente se fue con un ultrasonido y no se documentaron, porque difícilmente lo vamos a ver en un ultrasonido, aunque ya sea a menos que sea un conglomerado ganglionar, en eso sí nos apoyaría más un TAC o una resonancia magnética. Y es por eso que estos estudios se sugieren si hay una sospecha clínica. Entonces se dice que no hacemos de rutina vaciamientos ganglionares, porque el porcentaje de metástasis es bien bajo, puede andar de 11 a 15% ya cuando hablamos de tumores de gran tamaño. Ahora bien, sí mencionan de que se haga la linfadenectomía si están en presencia de adenopatías que estén aumentadas de tamaño. Entonces, por eso es lo ideal de que se sepa si hay sospecha de malignidad durante la cirugía. Otra cosa que se puede hacer es, si tenemos la disponibilidad, un estudio de una biopsia por congelación, es decir, hacer la histerectomía, tener un patólogo pendiente y lo que nosotros estamos haciendo en Mostas y todo, pues el patólogo analiza y nos puede dar tres resultados. Uno, confirmar que así sea un leiomyoma o algo benigno. Dos, que sea algo maligno y ahí, pues si vemos enopatías, procedemos a la linfadenectomía. O tres, que nos difiera para cortes permanentes, que quiere decir que
debido a los hallazgos que hay, ¿verdad? O a la dificultad de hacer el análisis, el patólogo cree que es más prudente no decir ni sí ni no, y lo dejamos para un estudio permanente. Entonces, sí es bueno aplicarle a la paciente sobre la probabilidad y las ventajas de hacer una biopsia por congelación, pero también debemos de mencionar que existen ciertas limitantes. De ahí, como caso raro también, vamos a tener metástasis a los ovarios que se dan el 3.5% de los pacientes, inclusive son muchísimo más raras que las metástasis a ganglios. Por eso es que es de los pocos tumores que vamos a tener a nivel de útero que no va a requerir hacer una oforectomía, ¿verdad? Entonces, si nos lleva una paciente posmenopáusica, pues en realidad yo le digo hagamos la ovarectomía, pero si hay pacientes jóvenes, las que le mencionábamos, 41, inclusive 45, pudiese considerar dejarse si no hay mayor sospecha. Hay algo raro que les quiero comentar. Los sarcomas uterinos se pueden dar metástasis al corazón, ¿verdad? Lo hacen a través de la vena cava inferior, usualmente son asintomáticas. Si hay metástasis intracardíacas, ahí sí ya no entramos nosotros como cirujanos oncólogos, pero sí entran pues, los cirujanos cardiovasculares, ¿verdad? No periféricos, sino que los que se dedican a cirugías de corazón. Y se hace una resección de estas metástasis intracardíacas y además de eso se puede hablar de quimioterapia. ¿Por qué se van a tratar este tipo de metástasis? Por el hecho que sí se mejora el pronóstico. Ahora bien, ¿qué hay de adjuvância? En general vamos a decir que no hay un valor probado. O sea, no lo podemos asegurar. Usualmente el tratamiento se limita a radiación, perdón, a cirugía, no radiación, no quimioterapia. Ahora bien, esto es para los estadios tempranos, para los estadios ya avanzados. No tenemos una pauta exacta a seguir. Muchas veces se dicen, evalúen las características del paciente, su riesgo personal y sus riesgos familiares, la adherencia que va a tener el paciente, es decir, si hay riesgo social o no de que pueda seguir un control adecuado. Y además de ello, pues, que se sepa si puede recibir cierto tipo de tratamientos que pueden ser más caros que otros. Entonces, en estos casos en particulares, y ya más adelante les voy a comentar el caso de esa paciente que les mencionaba, vamos a tener que se puede dar quimioterapia y radioterapia con relativa mejoría, y hoy la esperanza de todos son las inmunoterapias, pero hay que tomar en cuenta que un tratamiento de inmunoterapia puede oscilar entre unos $1.500 a unos $3.000 por dosis, o sea, por ciclo, y hay tratamientos que los ciclos pueden ser de 4 a 6 meses y hay otros que son de por vida, y estamos hablando de $1.500 o $3.500 al mes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar? La terapia sistémica en sí, hoy, por líneas generales, no está indicada fuera de estudios clínicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Quiere decir que yo no le puedo decir a mi paciente, ya le quité el útero, lo voy a mandar con el oncólogo médico para que le dé quimio si mi paciente no tiene factor de riesgo. ¿Por qué? Porque no tengo evidencia que me respalde. Sin embargo, hay estudios que están siendo prospectivos, ¿verdad? En los que ven que sí hay una mejoría. O el MS es el Uterine Diabetes Sarcoma. Entonces, si son de baja diferenciación y, como habíamos hablado anteriormente, no pasa de un estadio 3A, se ha visto que tiene mejor, que le va mejor si le damos doxorubicina. Entonces, es muy probable que aquí a 10 años se va a estar diciendo que a Dios 2 o 3 le vamos a dar quimioterapia con doxorubicina. La otra cosa es que dice que la supervivencia libre de progresión a 3 años, que en este estudio fue del 57%, si se recuerdan yo les había mencionado que entre un 40 y un 50 se espera que sea la sobrevida general del paciente. Aquí hablamos de supervivencia libre de progresión, por eso es un poquito mayor, pues mejora si damos quimioterapia. Y ya menciona, entonces, taxel, citabina, seguida por doxorubicina. Ahora bien, son estudios que se están dando que si nos llega un paciente pues con un caso similar a los que han incluido en el estudio, se puede ofrecer este tipo de tratamiento.
Ahora bien, ¿qué pasa con la radioterapia? Número uno, en estadios 1 y 2 se dice que para los sarcomas nos va a dar un mejor control y una menor tasa de recaídas y de recurrencias locales, ¿verdad? Pero hay un pequeño problema. Esto es en general para todos los sarcomas. Si sacamos el subgrupo de los sarcomas uterinos, el riesgo es menor, ¿verdad? La probabilidad que nos vaya a ayudar es menor. Entonces, no lo pone si la resección es completa en los estadios 1 o 2. Entonces, ahora bien, si no se puede resecar por completo, porque el tumor está muy grande, hay invasión a otros lugares y tenemos un R1 y un R2, entonces ahí sí vamos a dar tratamiento con radioterapia a los tumores si estaban confinados en la pelvis, a pesar que no tenemos una guía que nos respalde, pero sí se considera aceptado siempre y cuando pues haya quedado un margen no negativo. Ahora bien, ¿qué pasó con las pacientes que le comentaba? Ella en el TAC se le hizo posterior a la cirugía, ya al saber que era una este, algo maligno, se vieron las enopatías, la paciente no aceptaba un segundo evento quirúrgico por toda la parte psicológica y emocional que ustedes se pueden imaginar. Entonces se procedió a dar radioterapia con quimioterapia sensibilizante, o sea, quiere decir quimioterapia únicamente mientras se encontraba en radio, ¿verdad? Y posterior a ello, pues se decidió no dar quimio, ya que estaba un estadio, pues era un 2 en el caso de ella, por lo que se dejó en observación. El momento ya llevamos prácticamente este diciembre, va a cumplir un año observándola y libre de recurrencia tumoral. Es de ver cómo nos va, ¿verdad? Por lo que les he mencionado de agresivo que es esta enfermedad. De ahí ya para finalizar, pues mencionarles que existen dos casos que sí es importante que sepan. Número uno, que vamos a tener tumores de músculo liso de potencial maligno incierto. Vendrían a ser como el equivalente de los tumores limítrofes de ovario. Entonces, pues lo definen como una neoplasia mínimamente es de músculo liso, ¿verdad? Con una mínimamente atípica. Cuando lo vea el patólogo, el índice mitótico va a ser bajo, pero sobre el tipo histológico y si se va a comportar como malignidad como tal, pues hay dudas. Entonces hablan de los criterios para decir que es un stone. Este número uno, que va a haber necrosis y un leiomioma típico. La necrosis de tipo incierto lo van a ver pues, en estos campos de poder, ¿verdad? Hay marcada tipia difusa y depende mucho de los recuentos mitóticos que van a encontrar. Prácticamente esos tumores son aquellos que no podemos decir que es un leiomioma, pero no cumplen los criterios completos para hablar de un leiomyosarcoma. Ahora bien, ¿qué opciones han dado? Porque al igual que los leiomyosarcomas, no hay suficientes casos como para tener más información. Lo que sí se ha visto en algunas investigaciones es que el KI67 va a ayudar a diferenciar un stump de un leiomyosarcoma. Recordemos que el KI67 lo que nos va a medir, y por eso lo dejan en casi todos los tumores, es proliferación celular, ¿verdad? Quiere decir, entre más mitosis tenga un tumor, va a tener un KI67 más elevado en porcentaje. Si tenemos una mitosis baja, el KI67 tiene que ser bajo. O sea, ellos son directamente proporcionales. Nunca van a ir en sentido contrario. Si, por ejemplo, ustedes tienen una patología donde les dice que hay mitosis elevadas, pero de ahí el KI67 se lo reportan el 10%, sumamente bajo, pues ojo, tienen que pedir revisiones, tienen que hablar con sus patólogos, revisiones con segundas opiniones, porque no pueden ir de forma diferente y uno de los dos puede estar errado. De ahí, aparte de dejar caer 67, pues se menciona que se pueden hacer otros estudios, por ejemplo, P16 y P53 que mencionábamos al inicio, que por ejemplo que en el país al momento no los tenemos disponibles, o también podemos adicionar en inmunohistoquímica, aparte del KI67, pues el uso de marcadores tumorales similares a los de mama, que es receptores de estrógenos y de progesterona. De ahí lo otro, comentarles que hay un leiomioma metastásico benigno. Y si se recuerdan, lo vimos en la diapositiva donde hablamos de la clasificación de la OMS. Describió fue en 1939 y son metástasis pulmonares que cuando se resecan
y se estudian, históricamente van a ser estructuras musculares lisas y nos van a recordar a un leiomioma. La paciente va a tener el antecedente de o tiene leiomiomas, pero usualmente lo han descrito más cuando ya han tenido histerectomías por leimiomas. Usualmente se encuentran en pulmones, aunque usted puede encontrar en otras partes de cavidad abdominal, como que si fuera un implante. Lo raro de estos casos es de que no hay características patológicas de malignidad. Se pueden presentar pues, mucho tiempo después de una histerectomía. Lo consideran un problema sin resolver. Hay pocos estudios sobre ello porque antes de venirnos a esto que el comportamiento es discretamente benigno y que su problema mayor va a radicar en que va a crecer, prefieren pues meter esfuerzos para leiomiosarcomas, pero se sabe poco. Es más, lo que se tienen son hipótesis y algunas personas, algunos autores vienen a cuestionar si realmente existe esta enfermedad o no, porque en general nosotros decimos tumores benignos no dan metástasis, pero sí se han descrito estos casos raros. Entonces, no es que lo van a encontrar con sus pacientes, créanme que yo les pregunto a todos mis profesores que tienen como 60 años de ser oncólogos, ¿verdad? No solo aquí en el país, sino que afuera, y ninguno había visto un caso de estos. Pero, como dato curioso, es bueno que lo sepan, es muy probable, como les decía, con el caso de la quimio, para ver si se da o no se da, unos 10, en ese caso quizás 20 años, vamos a saber y van a decir el nombre, lo que el autor nos dijo era mentira, porque realmente se vio que eso no existe y fue una confusión, pero por el momento pues no sabemos. Ya para las conclusiones, pues el diagnóstico de los sarcomas uterinos en general es un mal resultado para la mayor parte de los pacientes. El tratamiento ideal va a ser la histerectomía sin laceración del tumor. Buscamos los márgenes tumorales negativos, limpios, ese es el fin último de la cirugía. Lo otro que debemos hacer es para disminuir esos diagnósticos incidentales que casi sí se presentan siempre. Deben de definirse grupos de riesgo para ver qué tipo de procedimiento quirúrgico hacer. A todos se les va a hacer histerectomía. El punto es cuáles vamos a hacer histerectomías laparoscópicas, cuáles las vamos a hacer abiertas, cuál va a ser transvaginal, en qué casos podemos utilizar mocelación y en qué casos no. Entonces es muy importante saber qué paciente va a ser sospechoso. Lamentablemente las únicas herramientas que tenemos son el listado de los 5 pues, parámetros que les mencioné. Hay estudios al momento para evaluar si pueden hablarse de un score pronóstico, pero al momento no tenemos nada de ello. Pues no hay datos satisfactorios iniciales sobre adjuvancia y debe de considerarse esta como que si fuera algo propio. Ahora bien, debe de considerarse algo propio, más que todo por el hecho de que no podemos extrapolar lamentablemente los estudios sobre otros sarcomas para este, que es una característica pues en particular. Y de todo lo que hemos hablado, lo que se tienen que llevar es que representa aproximadamente del 1 al 2% de las neoplasias malignas uterinas. Habíamos dicho que el mayor grupo de prevalencia de edades es las pre y perimenopáusicas. Los síntomas son vagos, nos van a recordar a cualquier patología ginecológica prácticamente. Lo más importante es un sangrado uterino normal, dolor pélvico y abdominal y masas uterinas, aunque pueden hacer hallazgos incidentales únicamente en ultrasonido dejado como tamizaje. No tenemos un estudio diagnóstico confiable, aunque contamos con resonancia magnética por un lado y por otro lado el PET-CT, que no se lo mencioné, que es sumamente más caro. Hasta el momento no hay en el país, ya se trajo una máquina, así que primeramente Dios el otro año vamos a tener PET-CT en El Salvador. Sin embargo, son estudios que nos orientan, ¿verdad? No nos va a confirmar. Un PET-CT vale más o menos entre unos $1,500, $2,000 en el extranjero, 2,500. Habrá que ver más o menos a cuánto nos va a quedar en el país, pero para que sepan que sí existe ese estudio. Y de ahí lo otro es que el tratamiento óptimo va a ser histerectomía. Dependiendo de la edad y la situación de la paciente, vamos a incluir oophorectomía o no, ¿verdad? Y que lamentablemente el diagnóstico lo vamos a confirmar hasta que sea una inspección histológica y algo que nos mencioné anteriormente, no está indicado hacer biopsias de este tipo de lesiones por el riesgo de diseminación.
por lo menos en este caso, no así en los demás. Aparte de los libros de texto, esta es la bibliografía actualizada que ustedes pueden consultar. Pues, si tienen preguntas, con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctora. Pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, si nadie tiene dudas o preguntas, agradecemos a la doctora Flor de María Cuellar por esta grandiosa capacitación. Ah, aquí hay una pregunta. Esa acá, los peores casos ginecológicos no fue un neuroblastoma, fue un tumor de células redondas y pequeñas, células azules redondas y pequeñas. Es un tipo de tumor neuroendocrino. Es una paciente que 24 años. Se intentó operar en 2 ocasiones. O sea, le intentaron operar en 2 ocasiones cuando yo era R1 de cirugía oncológica. No se logró, se tomaban biopsias, se dio, hay un tipo de quimio que lo hace cuando no estás muy seguro del tipo histológico, entonces es como que para los más frecuentes. La quimioterapia logró que se hiciera más pequeño. En el tercer intento quirúrgico se logró quitar, pero les estoy diciendo un embarazo como que si fuera un embarazo, o sea, se miraba como un embarazo gemelar de gemelo. O sea, y en los 90 días masas, creo que la más pequeña, si no me falla la memoria, 20 centímetros, la más, ¿cómo se llama? La más meta de tamaño como unos 25 centímetros. Terminó con quimioterapia, se logró calidad de vida como por un año, tuvo una recurrencia como al año y medio. Y ahí mis compañeros, pues ya me comentaron que la evolución no fue tan favorable, pero son tumores sumamente raros. Cáncer de ovario, si se detecta de forma temprana, se puede curar, ¿verdad? Entonces creo que ese fue el peor caso, sobre todo porque es a una edad que nosotros decimos, no, hombre, no me va a pasar nada, estoy joven. Entonces, usualmente cáncer es en la gente de mayor edad, pero también tenemos que tomar en cuenta que nosotros debemos de consultar aunque nos creamos jóvenes, que yo sé que ustedes están mucho más jóvenes que yo, pero bueno, entonces solo he llamado a la conciencia que pase consulta. De ahí estamos viendo, usualmente los biomas son, voy a ir por la última pregunta, y que me perdone Grecia, ya ahorita le voy a explicar, usualmente los biomas pueden ser de tipo hereditario, ¿verdad? Hay inclusive síndrome de leiomyomatosis hereditaria. Podemos tener miomas independientemente de la limitación que tengamos. Realmente la limitación no afectaría en nada. Ahora bien, lo que sí nos puede afectar un poco son los anticonceptivos orales. Recordemos que con los cambios de nuestro ciclo menstrual van a haber cambios que van a tener la mama, van a haber cambios que van a tener el útero, el endometrio, entonces sobre todo endometrio y mama. Y por eso es que cualquier alteración o dar excesivamente hormonas nos pueden aumentar estos riesgos, ¿verdad? Ahora bien, usualmente para miomas, usualmente el anticonceptivo se los asociaría más con malignización de tumores, ¿verdad? Y adicionalmente con problemas a nivel de mama, no tanto como miomas. Pero en las patologías que se afectan los anticonceptivos es por eso, porque vamos a alterar pues, el ciclo que regularmente tenemos. Ok, pues únicamente. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene alguna duda? Si es así, hoy sí, agradecemos. Uy, aquí está una más. Dice, en el caso que los anticonceptivos de bajo potencial igual tendrían algún problema para desarrollar este tipo de cáncer o igual sin encontrar. No entiendo muy bien la pregunta.
pero lo que pasa es que los anticonceptivos te van a aumentar un factor de riesgo. Hablemos de mama, por ejemplo, o endometrio. El factor de riesgo pudiese aumentar, se habla para mama, de 1.1 o 1.3, el factor de riesgo. Un factor de riesgo normal sería de 1. Entonces, decir que por tomar anticonceptivos vamos a tener un cáncer de mama, un cáncer de útero, creo que sería una aseveración errónea. Tenemos que cualquier cáncer es un evento multifactorial, entonces no nos va a dar cáncer por mortalidad, sino van a ser agentes que se van a ir pues, sumando. Bueno, agradecemos a la doctora María Cuellar por esta grandiosa capacitación. Todo lo que hemos aprendido nos servirá mucho tanto para nuestra vida profesional como personal. Gracias también por el tiempo brindado y el compromiso del completo desarrollo de los estudiantes. Gracias a todos los participantes por su asistencia. La palabra clave es leiomioma. Repito, la clave es leiomioma en mayúsculas. Esto sería todo. Tengan un buen día. Los esperamos en una próxima oportunidad. Les recordamos llenar el post-test para adquirir el certificado. En el link del post-test lo compartiremos en unos segundos en el grupo de WhatsApp. Estará abierto hasta las 11:20 a.m. hora El Salvador. Recordar que el Comité Permanente de Educación Médica SCOMNI cuenta con redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como SCOMNI UES y en Instagram como @SCOMNI.ues. Si les gustó la ponencia, por favor dar like a las páginas. Si tomaste fotografías, no olvides etiquetarnos para poderlos repostear en tus historias. Muchas gracias a todos. Los esperamos en los siguientes proyectos.